ustedes. Agradezco mucho esta invitación y voy a tratar de tocar con ustedes un tema que creo que es muy importante. Nosotros tenemos que entender nuestra industria, tenemos que saber sus potencialidades, tenemos que conocer sus impactos y tenemos que saber cómo debemos trabajar en ella para el beneficio no solamente de las empresas que están operando las minas y los proveedores que trabajan en ellas, sino para beneficio de todo el país. Voy a compartir mi pantalla. Bien, el título que le he puesto a esta conferencia se refiere a la riqueza mineral. Vamos a revisar algunos aspectos sobre cuál es nuestra riqueza y cuáles son sus potencialidades. Y también cuáles son las oportunidades que tenemos para generar más inversión y desarrollo en el país. El Perú es un país minero de clase mundial. Todos nosotros sabemos de alguna manera eso, porque vivimos en el país minero, y sabemos además que es un componente importantísimo de nuestra economía nacional y en general de nuestras posibilidades de desarrollo. Si nos ubicamos en el contexto internacional minero, podemos ver que el Perú está entre los 7 mayores productores mineros del mundo y además contiene gran parte de las reservas mundiales de mineral. Acá este gráfico lo muestra. Somos los segundos productores de plata, los segundos productores de cobre, de zinc, los cuartos productores de estaño, los terceros en plomo y los octavos en oro en todo el mundo. Y las columnas aquí nos muestran además los porcentajes que tenemos tanto de la producción mundial como de las reservas mundiales en el Perú. El valor porcentual de nuestra producción metálica está claramente concentrado en el cobre. La mitad de la producción y de los ingresos mineros viene por el cobre. En segundo lugar, por el oro, que más o menos llena el 30%, con lo cual el 80% está dominado por cobre y oro. Y también aportan cantidades importantes el zinc, el plomo, la plata, incluso producimos hierro, aunque no gran cantidad, estaño y el molibdeno. Además de ello, nosotros tenemos inversión en el sector de manera continua, obviamente fluctuante dependiendo de los proyectos que hay, de sus posibilidades de salir adelante, pero también de las fluctuaciones del mercado mundial. Y nosotros en los últimos años, desde el 2010 al 2019, hemos recibido más de 5.900 millones de dólares de inversión en promedio. Y nosotros hemos vivido en las últimas décadas una transición de una explosión productiva inicial de oro que pasó en algunos años, entre el 92 y el 2005, de producir 500.000 de onzas de oro a 6.7 millones de onzas de oro, después de lo cual, lamentablemente, esta producción ha ido cayendo, como vamos a ver. Y luego de la explosión del oro, nosotros pasamos a lo que hoy día se llama el boom del cobre, que está todavía en progreso. Hemos duplicado la producción de cobre desde el 2014 hasta la fecha. Estamos prácticamente a 2,5 millones de toneladas de cobre fino producidas. Y todavía tenemos posibilidades para seguir avanzando tranquilamente hasta los 5 millones de toneladas, duplicar nuevamente la producción. Esto es cómo ha variado la producción de oro en el Perú por tipos de yacimientos. Es una forma un poco usual, digamos, de presentarla, y nos sirve para destacar qué cosa es lo que trajo
esta explosión productiva del oro en los años anteriores. Es este color rojo que representa los yacimientos epitermales de gran volumen. Estoy hablando de Yanacocha, Pierina, Lagunas Norte y otras más de menor tamaño. Empezando por Yanacocha, siguiendo Pierina y Lagunas Norte, nos llevaron hasta un tope de 6.7 millones de onzas. Y de ahí ustedes pueden ver que esta producción de este tipo de yacimiento ha caído porque no han habido nuevos descubrimientos importantes. Y aquí es una clara demostración de la necesidad que tenemos urgente de seguir haciendo exploración para poder tener más recursos a la mano. Y en el caso del cobre, este es el camino que hemos venido andando desde el 2014, después de algunas fluctuaciones, digamos, productivas. Desde el 2014 sí hemos comenzado a crecer de manera más sostenida. Ahora estamos en una meseta, pero tenemos las posibilidades de seguir creciendo en esta dirección y llegar hasta los 5 millones de toneladas. Aquí están representados principalmente tres franjas de yacimientos de pórfido que contienen a este tipo de yacimiento. El más antiguo, geológicamente hablando, es este verde. Uno más moderno es, y este verde está en la zona suroeste del país, en todos los grandes yacimientos de pórfido históricos, pero pueden ver acá el crecimiento que ha tenido en los últimos años la franja de Apurímac y Cusco y el que llega hasta Ayacucho, y en naranja es la franja del Mioceno que se extiende desde el centro de Perú hasta la frontera norte y que también tiene muchísimas posibilidades y que realmente sería uno de las más importantes áreas para crecer hacia el futuro después de Cayabeco y Mina Justa. Y tenemos una cartera de proyectos importante. Tenemos más de 59.000 millones en inversión, y nuevamente notamos que el color anaranjado acá representa el cobre. En varias partes del país es el cobre el que tiene las mayores posibilidades de seguir creciendo como producción minera. Además, el Perú es uno de los países más importantes en recibir inversión para exploración minera. Y este gráfico representa las inversiones en exploración que hemos recibido desde el 2003 hasta la fecha. En el gráfico superior son las inversiones en Perú, que se ven en millones de dólares en color rojo, y en la parte inferior se representan las inversiones a nivel mundial. Obviamente seguimos más o menos el mismo ritmo, aunque en algunos años, por ejemplo, en este año del 2009, nosotros nos colocamos en el tercer lugar en el mundo. Esa ha sido la posición más alta que hemos alcanzado después de Australia y Canadá, a pesar de que en ese año la caída de la inversión en exploración fue notable, pero la nuestra no tanto. Y eso fue un gran evento para el país. Se siguió invirtiendo en exploración en el país, caímos un 18%, mientras el mundo entero estaba cayendo del orden del 40%. Pero ahora último, el comportamiento ha sido al revés. Si bien es cierto, en el mundo, en el 2020, por efectos de la pandemia, se cayó en inversión en exploración, se cayó apenas el 11%, no como nosotros que hemos caído el 31%. Eso obviamente es una responsabilidad del país y de su gobierno, de la forma en que se manejó la pandemia, pero también otros aspectos que tienen que ver con las regulaciones y la forma en que se maneja los permisos y las actividades mineras y en particular de exploración en el Perú. Y nosotros tenemos muchas franjas mineralizadas en la cordillera de los Andes con gran potencial minero.
Si vemos esta sección vertical del país, es una sección idealizada, que es casi integrar prácticamente todos los elementos geológicos posibles dentro de una sola sección que atraviesa a los Andes. Y representamos aquí los diferentes tipos de rocas muy simplificados, volcánicos, calizas, areniscas gruesas y sedimentos finos. Entonces, este es el contexto. Ustedes pueden ver además las diferentes regiones geográficas del país. Bueno, en este contexto litológico es que se producen una serie de eventos magmáticos que nos permiten que varias columnas de magma suban en diferentes regiones del país. Ustedes las pueden ver ahí en rojo, y está representado de manera que la altura de esas columnas es la edad de estos intrusivos, de esas rocas magmáticas, y a qué rocas preexistentes atraviesa y cómo interactúa con ellas. Bajo este esquema, si nosotros lo vemos de otra manera y decimos, ok, veamos qué yacimientos minerales están asociados con cada uno de estos arcos magmáticos y con qué rocas preexistentes que fueron intruidas por esos magmas, vamos a encontrar esta tremenda diversidad geológica que tenemos en el país, desde pórfidos, yacimientos de hierro con cobre y oro, tenemos también yacimientos de zinc del tipo Mississippi Valley, volcanogénicos masivos, skarns, reemplazamientos, vetas, yacimientos epitermales de diferentes tipos y también algunos yacimientos de oro ligados a intrusivos más profundos. Si este gráfico lo convertimos en este otro que representa los metales contenidos en cada contexto geológico, existe una riqueza polimetálica mayor. Y esto nos hace famosos en el mundo y nos da ciertamente ventajas competitivas. Y tenemos, como les dije, muchísimas franjas. Estas son las principales, todavía faltan poner algunas, pero para claridad del gráfico hemos puesto las más importantes, y de todas ellas, las que están aquí resaltadas con un fondo de color, son quizás las que más producen y las que más aportan a la producción minera del Perú. Y estas franjas, que son 5, representan el 85% de la producción minera del país. Estamos hablando de franjas que contienen pórfidos de cobre. En este caso hablamos de 3 franjas. La vimos antes en el gráfico en la sección transversal de los Andes. Una franja más joven, una intermedia y una franja más antigua. Además de ello tenemos yacimientos epitermales con contenidos de oro, plata. La extensión es una cadena de eventos volcánicos de 2.000 metros de longitud y continúan en los países vecinos, con mucho potencial para nuevos descubrimientos. Y también los depósitos polimetálicos, los cuales ocurren principalmente en el centro del Perú, y son diferentes tipos de yacimientos que nos dan una variedad de contenido metálico muy, muy grande. Si vamos un poco más al detalle, vemos que las principales franjas mineralizadas incluyen estos 3 cinturones, están representadas nuevamente aquí, y en algunos casos son importantes, por ejemplo, las ocurrencias de skarns, cuando hay calizas que están acá representadas en azul, como es el caso concreto de la franja que viene desde el sur del país hasta por Cusco, Apurímac y Ayacucho.
Esta es la franja del suroeste, grandes pórfidos de cobre. Ustedes miran los recursos que tenemos aquí. Estamos hablando de 2.700 millones de toneladas, 2.900, 2.300, 2.300, más de 4.000 millones de toneladas. Son realmente yacimientos muy grandes, muy grandes. Son los mayores productores históricos del Perú por más de 50 años y están en una franja que tiene apenas 150 kilómetros de longitud. Luego tenemos pórfidos y skarns en esta zona del sureste del país, y acá también hay una mezcla de cosas. Antapacay, 1.500 millones de toneladas, Las Bambas, 2.000 millones, 2.900 millones de toneladas, y hay otros yacimientos que no son tan grandes, pero sí son importantes y tienen buenas leyes, como por ejemplo los Chancas, con casi 550 millones, con casi 0.6% de cobre y créditos de molibdeno y plata. O está Trapiche con 725 millones de toneladas, Jaquira con casi 1.000 millones de toneladas, con más de 0.5% de cobre, etc. Este es un cinturón emergente, recién han comenzado a entrar en producción varios yacimientos. Lo único histórico acá grande ha sido Tintaya. Ahora están produciendo en Antapacay, se está produciendo en Las Bambas, se está produciendo en Constancia, y hay varios proyectos más por salir. Y de hecho, en el caso de Apurímac, por ejemplo, tiene proyectos de esta franja, en el orden de más de 10.000 millones de dólares para inversión. Y luego es esta otra franja que tenemos en el norte y centro del país. Es muy larga, tiene 1.200 kilómetros de largo. Hay pórfidos de tamaño medio hasta grande. Tenemos skarns que son de clase mundial, como el caso de Antamina, por ejemplo. Es enorme. Y pórfidos como Toromocho, con más de 4.000 millones de toneladas, y muchos yacimientos más. Falta explorar muchísimo esta zona. Y hay no solamente pórfidos, sino también hay asociación con ocurrencias epitermales y polimetálicas. Son sistemas complejos que pueden ser económicamente muy favorables. Luego, en cuanto a la producción de oro, nosotros nos referimos previamente a los epitermales de oro, tipo Yanacocha o Piedina, y allí estos están, como les dije, en esta franja larga de 2.000 kilómetros, contienen muchísimo potencial para exploración y para encontrar nuevos yacimientos. Prácticamente todo lo que se ha encontrado y se explota a la fecha son depósitos encontrados prácticamente con indicios superficiales. Pero hay todavía un potencial enorme para que en esta franja, donde hay todos estos yacimientos y más, se puedan encontrar yacimientos de la calidad y de la categoría de Yanacocha, Piedina o Lagunas Norte. Sin duda Yanacocha es el más destacado y todavía está en producción, empezó en 1993, es uno de los yacimientos epitermales más grandes del mundo. La franja esta, como les decía, tiene 2.000 kilómetros de longitud. Así que hay mucho espacio, mucha área para explorar. Además, no solo contienen esos grandes yacimientos diseminados, sino que además también contienen vetas y brechas y cosas de geometría diferente, con contenidos de leyes ciertamente mucho más altos que los del tipo Yanacocha o Piedina. Y por último, tenemos la franja polimetálica,
Esto es una complejidad geológica bien importante en el centro de Perú. Hay pórfidos, Toromocho es parte también al mismo tiempo de este cinturón. Antamina también es parte de esta riqueza del Perú central, pero hay muchísimos más yacimientos que son históricos, muchos de ellos como Cerro de Pasco, San Gregorio, Izcay Cruz, y en varias partes del país también ocurren algunas otras ocurrencias polimetálicas, como en la zona de Hualcayoque, en el norte. Pero el asunto es que este cinturón nos pone a nosotros en el ranking, en la parte más alta del ranking mundial de productores de metales base y de plata. Y esta son digamos, la lista de yacimientos principales que ocurren en esa zona. Como ven, ahí estamos viendo Antamina, algo más histórico como Cerro de Pasco, que todavía sigue en operación, y está Toromocho junto a Morococha, justamente poniendo ejemplos de los dos tipos de yacimientos, los pórfidos y los yacimientos que están adyacentes a estos centros magmáticos, que también tienen mineralización polimetálica en geometrías distintas que requieren explotación subterránea. El tema es que nosotros somos un país atractivo para la industria minera internacional. Somos productores mineros de clase mundial. Tenemos un excelente potencial para minas de bajo costo operativo. Tenemos además un territorio que es muy atractivo para hacer la exploración y encontrar nuevos depósitos minerales. Y eso obviamente nos pone a nosotros siempre en el tope de la lista a nivel mundial. Pero eso no es suficiente. Hay que encontrar los yacimientos, hay que explorar. Tenemos un servicio geológico que da muchísimo apoyo en este sentido a través de su plataforma de GeoCatMin. Tenemos un catastro minero efectivo, tenemos excelente data geológica en el país. Ingemet ha hecho un gran trabajo en cubrir con levantamientos geológicos y también geoquímicos y levantamientos de muchos otros tipos que no solamente sirven para minería, sino en general para el manejo efectivo del territorio y el control de riesgos y todo lo demás. De manera que sí tenemos esa gran ventaja. Ingemet es una institución que destaca a nivel internacional. Pero además de eso, por lo menos hasta la fecha, nosotros somos un país con reglas claras. Y no debemos olvidar esto, porque ahora que estamos en una situación política un tanto complicada, obviamente existen riesgos respecto de cómo se maneje el clima de inversión en el Perú. Nosotros necesitamos mantener la estabilidad jurídica, es lo que permite la inversión extranjera en este país. Debemos también seguir siendo calificados de manera destacada por los analistas internacionales. Para ello debemos mantener un crecimiento económico estable, debemos mantener una baja inflación como país, o sea, un equilibrio fiscal. Debemos promover la inversión. No lo hemos hecho muy bien en los últimos años, que hemos decaído un poco en inversión, sobre todo en el tema de exploraciones. Manejamos un mercado libre y además tenemos históricamente una gran tradición en minería y mucho conocimiento acerca de el manejo de la minería en general. Todas estas características nos hacen un destino atractivo para las inversiones internacionales,
y eso es algo que debemos mantener de cualquier manera. Hasta aquí llego con esta presentación y quedo dispuesto para cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Listo. Bien, ingeniero Miguel Cardoso. Sí, tenemos una consulta de la señorita Nadia, se la leo a continuación. ¿Cuál es la perspectiva cercana que se tiene sobre los minerales no tradicionales, como el caso del litio, y cuáles son las expectativas pues, reales de explotación o solo están en etapa de exploración acerca de los proyectos de litio? Correcto. Quiero ampliar un poco mi respuesta para afirmar algo que creo que todos debemos saber. Los precios de los metales han subido muchísimo y actualmente el cobre, por ejemplo, está a más de $4.50 por libra de cobre, y la perspectiva hacia el futuro es que ese precio pueda hasta probablemente llegar entre 8 y $10 por libra. Esos son los pronósticos que se escuchan, digamos, en el mercado internacional, debido al desarrollo tecnológico, a los carros eléctricos y a toda la tecnología desarrollada para frenar el cambio climático. Entonces, dentro de ese contexto, van a haber déficits de producción. En el caso del cobre, por ejemplo, se estima que en los próximos 10 años vamos a tener un déficit del orden del 20%. De manera que no solamente son los nuevos minerales los que están siendo muy demandados, como el níquel, el litio, las tierras raras, que están siendo bastante promocionadas, sino que también el cobre, el hierro mismo, y el oro, que está teniendo un precio alto y una demanda importante. En el país ha sido reportado el litio en el sureste del país, y tierras raras ha sido reportada en varias partes del país, pero no como metales principales de un yacimiento, sino como acompañantes de algunos yacimientos de diferentes tipos, sobre todo en el caso de los yacimientos polimetálicos o yacimientos de metales base. Ahora, respecto del litio concretamente, tenemos esta ocurrencia en el sureste del país, en la zona de Macusani. Los estudios han avanzado a hacer algunos ya análisis económicos iniciales. Sin embargo, todavía no se tiene conocimiento de una medición concreta de la reserva. Es obvio que falta todavía trabajos, perforación, etcétera, para poder definir su viabilidad. Esa área está muy activa y además existe una ocurrencia ya conocida desde mucho antes de uranio. Y el uranio también tiene sin duda un valor y tiene un futuro importante para la generación de energía. Sin embargo, en nuestro país todavía no tenemos la normativa para la explotación, ni siquiera para el manejo en la etapa de exploración de minerales de uranio de una forma adecuada. Yo creo que lo del litio en este momento es un proyecto todavía en avance. No me gustaría dar ningún pronóstico firme al respecto, pero vamos a tener que esperar cómo avanzan las cosas en esa zona y cómo avanza sobre todo la confirmación de las reservas y los recursos de litio que se pueden encontrar.